Buenas tardes, con la venia, señora directora. Llegamos hoy a la última de las conferencias de este ciclo. Aprovecho para agradecerle su atención y asistencia al mismo. Nosotros nos encontramos muy satisfechos de el eco que ha tenido y esperemos que también del resultado del mismo. La última conferencia, como creo que en algún momento ya comentamos, es una conferencia de carácter general de todo el reinado de Alfonso XIII, puesto que el motivo de este ciclo era la actuación de don Alfonso XIII y, por tanto, de España en la labor humanitaria durante la Primera Guerra Mundial, pero creemos que es obligado hacer un análisis de la totalidad de ese reinado tan decisivo en la historia de España y tan, digamos, polémico en determinados momentos. La conferencia corresponde, la intervención de hoy será a cargo de don Luis Arranz, notario, correspondiente por Madrid de esta academia. Ha sido catedrático de Historia del Pensamiento y de las Ideas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado exhaustivamente toda la España, digamos, por lo menos, con alguna incursión anterior, pero desde luego desde la época de la Restauración hasta la Segunda República incluida, biógrafo, entre otras publicaciones, es biógrafo, el último biógrafo, yo creo, de quien para mí es el parlamentario más exquisito, culto y distinguido que hemos tenido en muchísimo tiempo en España, que es Francisco Silvela, y ya es una buena tarjeta de presentación haber escogido a Silvela como biografiado. Está ahora trabajando en esta misma academia, en los fondos de la academia, sobre el archivo de datos, y supongo que hará pronto algún tipo de publicación muy importante sobre ello, y repito que ha trabajado sobre todo la historia política, la historia de los partidos políticos, de las ideas, la vida parlamentaria, las crisis españolas, ¿no?, que se producen a lo largo de la primera mitad del XX, de manera que conocimiento que tiene de la época que hoy le hemos pedido que nos explique, pues nos hace pensar que será la culminación perfecta para este ciclo. Le voy a dejar ahora el uso de la palabra, pero les anticipo que después de su intervención la señora directora tenía que decir algunas palabras para clausurarlo y para anticipar nuevos programas de la propia academia. Luis, cuando quieras. Bueno, señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Yo, ante todo, quiero agradecerle su generosidad y su confianza a Juan Pablo Fusi, que me ha encomendado una tarea que yo espero que no desmerezca de las personas que me han precedido en este ciclo, no quedar demasiado mal. Cuando a mí me planteó Juan Pablo Fusi este tema, lo primero que me vino a la cabeza fue una frase que yo le oí a don Jaime de Salazar y Hacha cuando tomó posesión como académico numerario en esta casa. Y concretamente se refería a que la Casa de Borbón no era una dinastía nueva, como no lo era la de Austria, sino que desde el más o menos identificado y bien perfilado don Pelayo, la dinastía era la misma. Por tanto, estamos hablando de 1200 años de dinastía. Y, en cierta forma también, aunque ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, de monarquía. Si tenemos en cuenta que, al salir don Alfonso de España, la interrupción de la monarquía habían sido los 11 meses de la Primera República y la interrupción de la dinastía habían sido 8 años, 6 de los Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, 2 de los Saboya, de don Amadeo de Saboya, pues esa interrupción no llegaba ni a los 10 años.
Cuando don Alfonso sale de España, sin embargo, se abre un paréntesis de 46 años, que a mí lo que de momento me parece que exige es considerar que si aquello fue una gran ruptura, también es muy significativo que podamos decir que el nieto de don Alfonso ha reinado ya 12 años más que los 21 o 22 constitucional que reinó don Alfonso, y que lleva ya 5 años reinando el bisnieto de don Alfonso XIII. Y hay una princesa de Asturias, como si dijéramos, haciendo banquillo. Así que vamos a entrar con esa perspectiva en el asunto. Yo lo que quiero es plantear el contexto político que determinó al final la salida del rey y analizar los problemas políticos que fueron los determinantes de ese final, por lo que parece provisional, ¿no?, de la monarquía. De todas formas, hay aspectos que no son estrictamente políticos y que yo voy a tocar de una manera política que me parece que son imprescindibles, tienen que mencionarse hablando del reinado de don Alfonso XIII. Uno es el aspecto económico, la economía del periodo. Otro es la cuestión cultural. Desde el punto de vista económico, tenemos que decir que el reinado de Alfonso XIII es el de la consolidación de una estructura industrial y financiera española en España que nos es perfectamente familiar. Yo tengo aquí una lista que no voy a leer de empresas que se van consolidando entre 1900 y 1913 y muchos de los nombres que figuran aquí nos suenan a todos, los hemos visto de hace muchísimo tiempo. Ese es un aspecto fundamental. Hubo 3 momentos en la economía del reinado decisivos. Uno fue al comienzo mismo en los 2 últimos años de la regencia de su madre, María Cristina, cuando se perdió Cuba y Filipinas y hubo una gran repatriación de capital a España, que además se incrementó con la venida de otros capitales provenientes de otros países americanos. Esto fue lo que alimentó ese salto industrial, ese salto financiero vertebrado por el Banco de España, además impulsado por nuevas industrias que en parte paliaban nuestras deficiencias. La energía eléctrica nos fue vital teniendo en cuenta lo caro y lo escaso que era nuestro carbón. Pongamos por caso la industria química, la industria farmacéutica, la industria azucarera, de la remolacha. Todo esto fue importante. En el 902, es decir, durante el gobierno Silvela, tuvimos un ministro de Hacienda fantástico, que fue Fernández Villaverde, el cual manejó extraordinariamente bien aquella crisis en los aspectos de la deuda, la consolidación presupuestaria, un incremento muy bien medido de la fiscalidad. Ese fue, por tanto, un primer momento. Un segundo momento fue el momento de la Guerra Mundial, que aquí ha sido objeto de importantes análisis. En ese momento se produjo, por una neutralidad muy bien definida, una mutación de forma que España pudo comprar toda la deuda extranjera que tenía, que en el siglo XIX había dado a ser muy importante, y se convirtió en el 3er o 4.º país del mundo en reservas de oro. Evidentemente la guerra tuvo otras dimensiones bastante más negativas, como una carrera de precios, salarios, inflación, conflictividad social muy aguda y crisis política. Y el tercer momento sería el correspondiente a Primo de Rivera, que económicamente pues, revistió una apariencia de prosperidad. Hubo un presupuesto extraordinario que financió creación de empresas estatales, por ejemplo, la CAMSA, por ejemplo, la Telefónica, que son de esa época, las confederaciones hidrográficas, toda la labor de regadíos y modernización del campo español, que terminó mal porque la crisis del 29 afectó a España como a todo el mundo y ese presupuesto extraordinario que no se contabilizaba como deuda, se contabilizó en ese momento como deuda y afectó duramente a la peseta y fue uno de los factores que determinaron la salida de Primo de Rivera del poder. Yo, de todas formas, desde el punto de vista político, lo que querría decir es que hay una diferencia muy significativa que se va incrementando respecto del siglo XIX, que es que el siglo XIX tuvo una economía y una política liberales.
La España de Isabel II es la España que consolida el régimen constitucional, organiza el régimen constitucional y el sistema capitalista, la economía de mercado en España. Pero el siglo XX empieza marcado por el giro proteccionista de Cánovas a finales de los años 90 del siglo XIX. Este giro es perfectamente comprensible en el sentido de que, claro, las mejoras en la navegación, los barcos de vapor, etcétera, acercaban el trigo argentino, el trigo canadiense, el trigo americano con una gran rapidez a los mercados europeos, y en países cuya inmensa mayoría tenían un 40 o un 50% de su población activa en el sector agrario, pues claro, de momento no tenían otra solución que recurrir a las tarifas aduaneras y a subir el arancel. Eso condicionó en un sentido de ralentizar el crecimiento económico español, a pesar de todo, que no se recuperó hasta 1914 con el impacto de la Primera Guerra Mundial. Lo que yo quiero señalar de esto es que por el lado de la economía ya no viene tanto un pensamiento liberal como un pensamiento estatista, intervencionista, regulador, y que coquetea cada vez más con la representación corporativa frente a los partidos políticos como una forma tal vez más honrada, más sincera, más directa, de representar intereses nacionales auténticos. Por tanto, yo quiero dejar esa nota ahí como, en fin, una consideración de conjunto sobre la economía del reinado. Evidentemente, en el reinado no se produjo el salto a una sociedad ya industrial y de servicios, eso igual que en Francia con la Quinta República o en Italia con el centrismo de De Gasperi, solo tendría lugar en los años 50 y 60, exactamente igual que pasó en España con el régimen de Franco. Y vamos a la cuestión cultural, que políticamente es más polémica, digámoslo así. Yo creo que estamos hablando del siglo de plata de la cultura española. Desde un punto de vista literario, poético, yo creo que eso no ofrece la más mínima duda. Se construyó un español nuevo y el prestigio de toda una serie de autores fue indiscutible dentro y fuera de España. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento político y del clima intelectual, que por lo demás es una cosa muy variopinta, muy anárquica, muy caótica, como el regeneracionismo, el clima ese no fue tan positivo, en mi opinión. Yo, en todo caso, me voy a atener a la autoridad de don Julián Marías. Don Julián Marías tiene un ensayo magnífico que se llama España ante sí misma y ante la historia, 1898-1936. Don Julián Marías era un discípulo de Ortega, conocía al dedillo todo el mundo del regeneracionismo, sus principales autores. Sabemos que estuvo al lado de Besteiro en la guerra civil, en el bando, digamos, casadista. Es decir, que era un hombre que no solo tenía experiencia intelectual directa de una serie de fenómenos y manifestaciones, sino también una directa experiencia política. Y él, dentro de una serie de puntualizaciones en las que no podemos entrar ahora, dice una cosa que a mí me parece esencial leerla a ustedes. Es una cosa muy corta, pero clarísima. Dice: el factor capital que permitió que se malograran tantos aciertos y posibilidades fue la falta de posesión de nuestra historia o la interpretación arbitraria o deformada de ella. Desde finales del siglo XVII, España se ha mirado casi siempre en un espejo deformante. Ahí pueden ustedes entrar, meter el me duele España, España catástrofe, España horrible, España un desastre, España una especie de monstruito, ¿no? Hasta la paradoja superparadójica de Ortega, de que como nos tocaron los visigodos, que eran los más romanizados, en vez de los francos, que eran los más germánicos, como viene a decir, España desde los visigodos es decadencia, porque nos tocaron los tontos, digamos así, de los bárbaros, ¿no?
Hay otro punto en el que hace mucho hincapié don Julián Marías, que es en la infravaloración, cuando no la detestación del siglo XIX y todo lo que había aportado por parte del regeneracionismo. Esto políticamente tiene una inmensa importancia, porque hay que pensar que los países que se democratizaron en la primera oleada de democratización, que dicen los politólogos, o sea, en torno a la Primera Guerra Mundial, son todos monarquías constitucionales con un régimen igual al español, con una diferencia, que salvo Bélgica, que se independiza como monarquía constitucional en 1830, España es la más antigua, con el Estatuto Real de María Cristina de Borbón, que fusionó la legitimidad dinástica de Isabel II con el modelo de gobierno constitucional. España es uno de los primeros países en tener un régimen constitucional. Y, sin embargo, pues ya saben ustedes que el proceso no fue, como vamos a ver en la conferencia, espero, comparable, ni mucho menos. Junto con este menosprecio está también otro aspecto muy significativo, que es la total ignorancia que implica desprecio del siglo XVIII y del reformismo ilustrado. O sea, toda la obra de la Casa de Borbón, en definitiva. Todo esto se arrincona desde un esencialismo, un agrarismo, en fin, una cosa muy laica, si se quiere, no es tradicionalista al estilo del carlismo, pero es una cosa ambigua. Yo aquí, resumiendo mucho, tendría que introducir otro factor que me parece muy importante en la perspectiva cultural mirando a la política, que es la siguiente. El diagnóstico que se hizo de forma generalizada, y desde luego por un político como Antonio Maura, fue que la clave de la corrupción electoral del caciquismo en España estaba en la centralización y en la corrupción de los ayuntamientos, manejados y manipulados por el poder central. Él intentó sacar una ley de ayuntamientos, una ley de gobierno local, en su gobierno largo, que no consiguió ver aprobada, como sí consiguió aprobar la ley electoral del año 7 también, pero lo que a mí me llama la atención es que en los comienzos del siglo XX hubo un gran debate internacional sobre un nuevo fenómeno político, que era el partido aparato, el partido de funcionarios estables y permanentes, que eran las maquinarias que estaban empezando a movilizar organizadamente a un electorado que en torno al año 15, al año 17, llega al sufragio universal. En muchos casos masculino y femenino, por lo tanto, a millones de personas. Esta es una cuestión clave que en España no tiene ni mención. Nadie habla de eso. Y veremos, sin embargo, cómo Maura, Ortega, Azaña van a hacer una intensa campaña contra lo que llamaban ellos grandes partidos, que no eran estos partidos. En ese sentido, pues ni Robert Mitchell es traducido, ni Ostrogorsky es traducido, ni Max Weber es traducido o conocido. Si pasamos a la valoración que podríamos llamar estándar del régimen de la Restauración en el medio intelectual, vamos a lo que yo creo que son las dos grandes figuras políticas de ese movimiento intelectual y que luego tendrán su peso, sobre todo Azaña, en la etapa republicana. Pues, por ejemplo, Ortega y Gasset, dando la razón a la crítica de Julián Marías, dice: la ideología del siglo XIX, vista desde ese organismo de las ideas peculiares a ese siglo XIX, parece una pobre cosa, tosca, maniática, imprecisa, inelegante y sin remedio periclitada. Pero su juicio sobre la Restauración propiamente dicha es más duro todavía, porque dice: son los hombres que aprendieron la vida en aquella ominosa regencia, se refiere a la de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, donde dieron su cosecha todas las corrupciones sembradas en la Restauración, se refiere a la Restauración con Alfonso XII y con Cánovas, época sorda, sin ojos ni nervios, sin curiosidades científicas ni humanas, sin respeto hacia lo egregio ni asco hacia lo abyecto. Esto es lo que dice Ortega sobre la Restauración.
Me voy a saltar sus juicios sobre Maura y la Cierva o sobre Dato, que es especialmente duro y despectivo, aunque me hizo gracia que le aplicó a Romanones, que dijo: ese conde es claustrado de todo idealismo. Porque, en fin, diga lo que diga Ortega, lo dice siempre tan bien, escribe tan extraordinariamente bien, que bueno. Y un matiz, dice: los grandes partidos se alimentan exclusivamente de la confianza de la corona, se refiere a conservadores y liberales. Lo más grave, lo más peligroso que puede hacer la corona es intentar la rehabilitación de los grandes partidos. Atarse a los muertos es la más infeliz de las aventuras. En cuanto a Azaña, que creo que merece la pena, dijo: el equilibrio entre los partidos conservador y liberal se mantuvo con más o menos decoro en los primeros años de la Restauración, todavía combatida por enemigos poderosos, y en la regencia, no solo en cumplimiento del llamado Pacto del Pardo, sino de otro tácito entre la dinastía y los caudillos parlamentarios para administrar el Estado como el patrimonio de una viuda y de un huérfano. Por ejemplo, a Salmerón le gustaba mucho preguntar en el Congreso si la reina regente había hecho ya las maletas para salir con el niño hacia Viena. Como el patrimonio de una viuda y de un huérfano, sin más propósito que hacerlo durar hasta que fuese mayor el dueño de los bienes. Yo no creo que esto llegue ni a análisis político, pero en fin. Y añade: la burguesía o la fracción de la burguesía que militaba en el dinastismo había dejado de ser liberal. O sea, los conservadores y los liberales ya no eran liberales. Y no osaba, porque no le convenía, decirlo. Así que, gobernando a título liberal, su política había de ser la suplantación y la trampa. Y pasemos a lo que es el contexto, la mecánica del sistema político en el que empieza a reinar don Alfonso con 16 años. Su abuela tuvo que empezar con 13, en una situación más complicada. Y ustedes de la Restauración habrán oído dos tipos de juicios. Uno que dice que fue un régimen de paz, de equilibrio, de integración, de tolerancia, de prosperidad modesta, pero cierta. Y por otro lado habrán oído pues toda la argumentación regeneracionista que yo creo que ya a la pobre Restauración de esa lápida de plomo verdaderamente de un espesor espectacular no la libra nadie. Caciquismo, corrupción, retablo de la fantasmagoría, farsa, etc. Bueno, Joaquín Costa, por ejemplo, empezaba y no terminaba. Bueno, o terminaba con los españoles como raza de eunucos, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, voy a hacerles una prueba. Les voy a leer dos párrafos de un debate, a mi entender, extremadamente iluminador, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 14 de junio o en los días de junio de 1880. Y no les voy a decir, hasta después de leerle los dos parrafitos, quién dijo qué, para que ustedes se hagan una idea más clara del asunto. Primer párrafo. El pueblo está agobiado, no puede con las cargas que pesan sobre él y está envuelto en la red administrativa, siendo imposible que recupere sus derechos y restablezca al mismo tiempo la pureza del sistema representativo. ¿Qué remedio queda sino que el auxilio venga del rey? Y añade: Señor, se refiere a Alfonso XII, claro, solo en vuestra buena fe, en vuestra honradez constitucional, pueden encontrar remedio nuestros males. A vuestra lealtad, confiadamente, nos entregamos. Respuesta a ese discurso. Dice: eso, lo que se acaba de oír, es dar la razón a los que han peleado por tanto tiempo en las montañas de Navarra, de Aragón y Cataluña, o sea, los carlistas, en contra del régimen vigente, o sea, del constitucional, de modo que se les demuestra que tenemos el régimen por una farsa indigna de hombres formales. Y añade: los partidos verdaderamente liberales y constitucionales piden el cambio de gobierno a la opinión pública, lo piden al cuerpo electoral. Los partidos que no son liberales ni parlamentarios lo piden al monarca. Está claro, ¿no? El primer párrafo es
de don Práxedes Mateo Sagasta, el hombre del Partido Progresista, condenado a muerte por Isabel II, el hombre de la Revolución de septiembre del 68, de la soberanía nacional, el hombre de los Borbones, jamás, jamás, jamás. Señor, solo en vuestra buena fe. Ese es Sagasta. Por el contrario, quien le replica es Cánovas. Es Cánovas, el de la farsa de la farsa de la fantasmagoría. Bueno, pues yo creo que este es el verdadero núcleo de la Restauración. La Restauración fue un intento, con unos costes que hubo que pagar, para restablecer la paz civil en España después de toda una larga primera mitad del siglo XIX terriblemente atribulada. Teniendo en cuenta, además, que si Isabel II tuvo que salir de España no fue por todo el folclore de Valle Inclán y demás, no, fue por una crisis todavía más grande que la que le tocaría a Alfonso XIII de los partidos y la imposibilidad de un gobierno constitucional estable. Después de esfuerzos desesperados a lo largo de los años 60, esa solución no se encontró, sin perjuicio de los fallos o defectos que se le pueda encontrar a Isabel II. Entonces, ustedes imagínense qué iban a decir Cánovas y Alfonso XII a lo que pedía Sagasta. ¿Qué pedía Sagasta? Que en el proceso político hiciéramos lo contrario de lo que hacemos ahora. O sea, lo primero, la decisión del rey previa consulta con los partidos. Después se forma el gobierno. Después se le ratifica la confianza y se le da el decreto de disolución. Y entonces se hacen las elecciones. Y las elecciones ratifican ese proceso anterior. O sea, lo que Sagasta está diciendo es que no puede haber elecciones competitivas con riesgo de que un partido se tire 2, 3 legislaturas en el poder, porque en España las elecciones siempre, y esto no era exacto, las gana el gobierno. Por tanto, la única forma de asegurar la alternancia era el compromiso directo de la corona en organizar esa alternancia y garantizar a plazo fijo, 2 años, 3 años, 4 años como muchísimo, que el otro partido iba a hacerse cargo del gobierno e iba a hacer las elecciones y se iba a poder fabricar una mayoría. Por lo tanto, el problema de las elecciones de la Restauración no es que fueran corruptas o no corruptas, se hizo un gran esfuerzo por limpiar todo aquello y la ley del 7 de Maura lo consiguió en gran medida. La cuestión era que no eran competitivas, que no tenían la dosis de incertidumbre normal en unas elecciones libres. Porque Sagasta está intentando recomponer en lo que se llamó fusionismo, pues una serie de grupos provenientes del sexenio revolucionario bajo su jefatura. Está recibiendo unos apoyos impresionantes de parte de la grandeza de España. Martínez Campos se pasó al Partido Liberal. Porque aquí viene la siguiente cláusula que es muy importante subrayar. Cuando Cánovas dice esto de que el verdadero partido parlamentario le pide a la opinión, tal, la respuesta era: usted lo que quiere es eternizarse en el poder. Usted lo que no quiere es que haya alternancia. Y eso se lo dice Sagasta a Cánovas, pero se lo va a decir Moret a Maura. Y eso lo van a mantener los liberales siempre. Es decir, en el fondo, si no había esa alternancia pactada y garantizada, volvíamos a todos contra la corona, sostenida exclusivamente por el Partido Conservador, lo que había pasado relativamente en tiempos de Isabel II. Así que Cánovas y Alfonso XII decidieron que se aceptaba lo que luego se llamó el Pacto del Pardo. ¿En qué consistió el Pacto del Pardo? Pues que recién muerto trágicamente Alfonso XII, con 28 años de tuberculosis, apareció y murió en el Pardo, apareció allí Cánovas y convenció a una reina destrozada que tenía que meterse la pena en el bolsillo, llamar a Sagasta y confiarle el gobierno a Sagasta. Prueba total de confianza de que los liberales pasaban a ser un partido de la monarquía constitucional con todas las consecuencias. Y ahí estuvieron los 4 años del 86 al 90, en que gobernó Sagasta e reintrodujo por vía de leyes orgánicas mucha de la legislación del sexenio, legislación que culminó
con la reintroducción del sufragio universal, que se había implantado en el 69, Cánovas lo había abolido y él lo volvió a reimplantar, con el único objetivo de que Castelar y el partido posibilista de Castelar pasaran definitivamente a integrarse en las filas del Partido Liberal, cosa que no consiguió. Pero desde luego, y en fin, Carlos Darder ha hecho un estudio estupendo de esa reintroducción del sufragio universal, a que, bueno, Silvela trató así con su estilo ático y displicente, pero no se opusieron, no supuso para nada un cambio en la dinámica pactada del funcionamiento de la monarquía. Pasamos entonces a la siguiente cuestión. Si echamos una mirada a la evolución de los partidos en el reinado de don Alfonso XIII, nos damos cuenta, vamos, yo por lo menos en mi opinión creo que se puede seguir perfectamente esa evolución en sus momentos más significativos, teniendo presente esta cuestión capital, que es la verdaderamente medular, en mi opinión, porque no fue una cuestión pacífica. Es decir, el primero que dijo, ahí te quedas, Cánovas, que yo esto no me lo trago, fue Romero Robledo, muy apreciado por Cánovas, venía del campo revolucionario, se marchó del Partido Conservador, anduvo montando la bronca muchísimo tiempo fuera del partido y dijo que él ni hablar y de ninguna manera aceptaba el pacto del Pardo. El siguiente que manifestó serias reservas, siempre de una manera implícita y tácita, pero que están detrás de su ruptura total con Cánovas en el año 97, fue Silvela. Aunque el conflicto fue por la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera, y una serie de cuestiones en las que ahora es imposible entrar, eso estaba subyaciendo. Y el dirigente del Partido Conservador, que en lugar de Fernández Villaverde, que en todo caso murió en 1905, el que eligió Silvela fue Maura. Maura fue el que convirtió en una crisis explosiva la cuestión del pacto del Pardo, hasta el punto que entre el 9 y el 13 estuvo a punto de hacer saltar el equilibrio, el pacto constitucional. Maura inicialmente coqueteó con la idea que a las oposiciones las ponían enferma, a todas ellas, de decir, muy bien, yo voy a unas elecciones libres y competitivas con todas las consecuencias y voy a ganarlas. Entonces, el Partido Conservador con Maura dio una sensación de una dureza, de una prepotencia, como que se fuera a eternizar en el poder o tragar el mundo. No. Su llamado gobierno largo, que en realidad fueron 2 años, del 7 al 9, pues determinaron luchas feroces en torno a la ley electoral y también en torno a la reforma municipal, porque ya Maura, igual que fue el defensor de la ley de protección del trabajo nacional en 1907, en esas leyes que acabo de mencionar introdujo elementos de corporativismo, elementos de representación corporativa que a los liberales les pareció que iban contra el sufragio universal. El caso es que, como ustedes habrán oído, seguramente, pues eso del gobierno largo acabó en tragedia, con el Barranco del Lobo, la matanza que allí hubo, y el cerco a Melilla. El embarque de tropas en Barcelona desencadenó una reacción anticlerical en Barcelona terrible, llamada Semana Trágica, y aquello a su vez desembocó en una agitación nacional impresionante, pero también internacional, donde todas las llamas de la leyenda negra volvieron a arder para hacer de España algo, en fin, intolerable y monstruoso, sobre todo con el supuestamente pobre Ferrer, fusilado injustamente, etcétera, etcétera. La situación era tan tensa que Alfonso XIII decidió dar por sentado que Maura dimitía. Bueno, en una escena dicen, ¿no?, cuando fue a Palacio Maura, ya en pleno follón, el rey le abrazó y le dijo, gracias por tu dimisión, la situación es muy delicada. El caso es que aceptó que llegara al poder el líder del Partido Liberal, Segismundo Moret, que había tenido unos debates tremendos con Maura inmediatamente antes, y donde había salido a relucir todo esto que yo les vengo contando. Segismundo Moret estaba encabezando un bloque de izquierdas con fuerzas antidinásticas, republicanos, socialistas, etcétera, etcétera. Y claro, eso al grueso del Partido Liberal tampoco le gustaba. Y de la tensión subsiguiente surgió una figura que fue la primera con la que Alfonso XIII se identificó de verdad, que fue Canalejas, que fue para el rey una inmensa satisfacción.
Canalejas restableció la autoridad de un solo líder y, con un programa bastante reformista, recondujo la situación e hizo los máximos esfuerzos para conseguir que Maura aceptara normalizar las relaciones con el Partido Liberal. No lo consiguió. Maura, ya de lo que consideraba un ultraje intolerable y una subestimación drástica del peligro revolucionario en España, ya no se apeó nunca más. Entonces, cuando asesinan a Canalejas, que para el rey fue una conmoción, apareció en la Casa de Socorro absolutamente demudado, destrozado, pues el Partido Liberal se volvió a dividir. Y después de un interregno de alternancia entre las dos nuevas figuras, respectivos yernos, el yerno de Moret, que era Romanones, y el yerno de Canalejas, que era García Prieto, que luego sería Marqueta de Lucemas, pues hicieron allí una prolongación de la situación liberal que venía del año 9, pero al final la situación se agotó. Y en ese momento Maura le dio el ultimátum, en realidad, a Alfonso XIII. Y planteó no hacer unas elecciones competitivas con un gobierno neutral, como le vino a indicar su amigo Cambó, que era también otro enemigo jurado de la Restauración, sino que le dijo, en definitiva, al rey, que si se quería el Partido Conservador, tendría que haber otro partido liberal que el que existía para alternar con el Partido Conservador, porque Maura no se hacía responsable de la herencia del Partido Liberal, desde Moret hasta Canalejas incluido, más Romanones, más García Prieto. Y si no se quería hacer esa refundación, que no se sabe cómo podría haber sido, del Partido Liberal, entonces la corona se tendría que buscar unos políticos conservadores idóneos, de ahí el apodo que luego tuvo Dato, para gobernar otros conservadores, pero Dato no sería el que como conservador gobernara. Y ahí aparece don Eduardo Dato resolviendo con pragmatismo la primera de las varias crisis fundamentales que él resolvió, que fue esta, porque el 80 y tantos % del Partido Liberal Conservador rompió con Maura. Maura, además, en medio de la crisis desapareció, no había manera de encontrarle ni de saber qué decía ni qué hacía, y fue Dato el que se hizo cargo de la situación. Dato que, por cierto, personalmente era un abogado de un extraordinario prestigio y tenía muy buenas relaciones, como he podido descubrir gracias a la generosidad de la Academia, muy buenas relaciones personales con la inmensa mayoría de los líderes liberales, que le tenían un gran afecto a su vez, porque al parecer era una persona extremadamente amable, buena y muy amiga de hacer favores a todo el mundo. Bueno, entonces entramos aquí en una fase que es la de una progresiva disolución del sistema en la medida en que éste se va agrietando y va perdiendo recursos. Sintetizando muchísimo, habría que decir que Dato empalma la solución de esta crisis con la entrada de Europa en la guerra mundial. Él define una neutralidad que fue inmensamente aplaudida por la opinión pública, aunque muy controvertida en los medios intelectuales y políticos, pero nadie alteró esa neutralidad, aunque hubo momentos extremadamente duros, como don Miguel Ángel Ochoa nos recordó aquí con la guerra submarina ya en el año 18, momentos terribles que también resolvió o encauzó Dato, siendo ministro de Estado en el Gobierno Nacional de todos los líderes políticos del año 18 que encabezaba Maura. Y en medio, en el año 17, cuando al socaire de las juntas militares de defensa, o sea, de los militares menos cualificados, más burócratas, que más odiaban un Estado Mayor, por ejemplo, era como sacar, un monstruo, o bien los méritos de guerra en Marruecos, esta gente montó el numerito de las juntas al que rápidamente se enganchó la izquierda antimonárquica, los republicanos, los socialistas, también el nacionalismo catalán, intentando en el año 17, en el verano del año 17, que hubiera en España lo que había pasado en Rusia en febrero. Es decir, un movimiento que era una suma de huelga general y
y pronunciamiento militar. En cierta forma era una sedición, no una rebelión, pero sí una sedición, y que eso presionara sobre las estructuras políticas y forzara un proceso constituyente y de un modo u otro que el rey y la monarquía desaparecieran. Porque otra cosa no sé yo qué podían pretender o qué podían esperar. Eso fracasó bajo el gobierno de Dato, y a partir de ahí empezamos un proceso de los llamados gobiernos de concentración, que duraron del año 18 al año 20. Fueron gobiernos que respondían a una argumentación sistemáticamente hostil a los partidos políticos. Por ejemplo, los grandes partidos, en realidad el Partido Liberal Conservador, puesto que los liberales eran varios grupos que convivían de mala manera. Bien, pues no hacían falta los partidos eran elementos negativos, distorsionadores, había que prescindir de ellos y montar gobiernos de personalidades en torno a programas ad hoc. Esto fue el primer gobierno de García Prieto en octubre de 1917, justo después de que las juntas presionaran para que Dato fuera expulsado por represor del movimiento de agosto de 1917, y luego pues siguió con el gobierno nacional de Maura, y después hubo una serie de gobiernos liberales en la primera mitad del siglo XIX. Decir gobiernos de concentración es una inexactitud, en el sentido de que eran gobiernos o bien de predominio liberal o bien de predominio conservador, con algún ministro conservador o liberal de alguno de los grupos más moderados de los liberales, es decir, o de los demócratas o de los liberales de Romanones, pero no se trataba de gobiernos que se articularan en torno a organizaciones políticas realmente sólidas con un programa y unos objetivos realmente sistemáticos, sino que eran gobiernos, digamos, que sí hacían cosas, pero en orden disperso, y que daban cada vez más la sensación de impotencia, de interinidad, de incapacidad. Hubo un paréntesis a través del cual Alfonso XIII se quiso reconciliar o demostrarle a Maura que él no era de los del Maura no, y que lo que había hecho en el año 9 tenía sus razones, y fue que cuando empezó la marea de la agitación sindicalista en Barcelona a raíz de la huelga de la Canadiense, que era la empresa eléctrica que daba luz a Barcelona, y luego eso sería seguido por una campaña de atentados terroristas y asesinatos de patronos y obreros recalcitrantes al sindicato único, etcétera, etcétera, y el capitán general de Cataluña, Milán del Bosch, cogió al gobernador civil y al jefe de la policía del gobierno Romanones, los metió en un tren y los volvió a mandar a Madrid porque consideraba intolerable su política negociadora y apaciguadora. Romanones entró en pánico y le pidió al rey que llamara a Maura. El rey llamó a Maura y no solo le dio el gobierno, sino que le dio un decreto de disolución. Fíjense ustedes que había habido elecciones en febrero del 18 y las iba a haber otra vez en junio de 1919. Maura fracasó, perdió las elecciones, cosa realmente despampanante en el tran-tran, en la rutina de la Restauración. Y eso dio paso a lo que en realidad sostenía las cosas, que era la mayoría conservadora dirigida por Dato, que sostuvo otros dos gobiernos conservadores de coalición o concentración, que fueron los de Sánchez de Toca y Allende Salazar. Y finalmente Dato reapareció en la escena política. Hay que tener en cuenta que Dato era una persona enferma, seguramente tenía, con toda probabilidad tenía tuberculosis y pasaba por baches de salud a veces muy graves, ¿no? Entonces, Dato decidió jugársela, es decir, estaba convencido de que el sistema constitucional no resistiría sin el compromiso de conservadores y liberales, y que si conservadores y liberales recuperaran su unidad, su estabilidad como partidos, y se lanzó a presidir un gobierno. Tuvo sus más y sus menos con el rey, pero el rey al final le dio un tercer decreto de disolución en diciembre de 1920. Y de esa manera Dato intentó una mayoría absoluta liberal conservadora. No lo consiguió, por poco, pero no lo consiguió, y se demostró que el Partido Conservador también estaba roto, es decir, la minoría maurista, la minoría de Cierva, aunque ésta se aproximó muchísimo a Dato, casi totalmente,
pues eran bastantes como para impedir una mayoría liberal conservadora, que tampoco sabemos qué cosas hubiera podido hacer. En todo caso, Dato fue asesinado y a partir de ahí las cosas carecieron de la segunda personalidad en la que don Alfonso había confiado más, que era precisamente Dato. A partir de ese momento, Alfonso XIII, según observa, yo creo que con perspicacia Raymond Carr en su Historia de España, no creía que hubiera nadie capaz de encauzar la situación política. De modo que hubo una prolongación que tuvo una apariencia de vuelta al bipartidismo con el gobierno de Sánchez Guerra, que perdió todo interés en aproximarse a mauristas y a ciervistas, y luego los liberales, los grupos liberales, se unieron en una concentración liberal. El caso es que, si vamos a lo esencial de todo ese dilatado y complejo proceso, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que los gobiernos estos, digamos, antipartido o apartidistas, el último de los cuales formó Maura tras el desastre de Anual en el verano de 1921, eran gobiernos que al final resultaban inconcluyentes. De hecho, la guerra de Marruecos ya se convirtió en una verdadera obsesión, no solo era un problema financiero importante, sino que es que había tal desconcierto en la élite política y en la élite militar que no se sabía muy bien si o echar el órdago militar y ocupar definitivamente aquel territorio, cosa que se haría en 1925 y sería el gran éxito de Primo de Rivera, o por el contrario, abandonar el protectorado. Esa indecisión, que está en Maura para empezar el primero, pues se siguió prolongando. Entonces, Sánchez Guerra, por un lado, restablece garantías constitucionales, disuelve las juntas de defensa y cree que está aproximándose mucho a unos liberales que a su vez han montado una concentración. Pero ¿qué ocurre? Que llega el expediente Picasso con las responsabilidades del desastre de Anual. Se crea una comisión parlamentaria y ahí se monta una tremenda ofensiva con la que ceden los liberales, por parte de los socialistas especialmente, para exigir no solo que se les expulse de la vida política al marqués de Lema y al vizconde de Eza, que habían sido respectivamente ministros de Estado y ministros de la Guerra en el gobierno de Allende Salazar, cuando el desastre de Anual. Por lo tanto, se echaba toda la responsabilidad de la política de Marruecos sobre los conservadores, sino que también se planteaba procesar a que había sido alto comisario, el general Berenguer, y en definitiva, Prieto no hacía ningún misterio de esto, se iba a por el rey como responsable último y máximo del desastre de Anual. Esto le produjo tal indignación a Sánchez Guerra, que no era un hombre de muchas luces en mi opinión, que dimitió en pleno Congreso de los Diputados, con máxima indignación, o sea, no llegó al Palacio de Oriente a presentar la dimisión, dimitió allí en el mismo Congreso. Y a mí me parece importante subrayar que cuando viene la concentración, la pregunta es si el proceso de las responsabilidades sigue adelante y al Partido Conservador se le tritura y luego la concentración se desilvana o se rompe, ¿qué pasa? Es decir, el agotamiento de los recursos políticos constitucionales a mí me parece que es bastante claro, bastante evidente. Otra consideración. El Pacto del Pardo, el llamado Pacto del Pardo, al que nos hemos referido al principio, significó una cosa, que España no podía seguir el camino de la Gran Bretaña, es decir, pasar a una situación democrática a través de la competencia electoral sistemática de conservadores y liberales, como pasaba en Inglaterra. Eso aquí no podía pasar, porque los riesgos que eso conllevaba aquí no se querían asumir o no se podían asumir. Había otro modelo de avance hacia una monarquía parlamentaria democrática donde la corona no tuviera el peso abrumador que tenía en España, y no solo la corona, el Estado, porque aquí no había partidos burocráticos estables como grandes maquinarias electorales permanentes, no. ¿Cuál era el aparato electoral de los partidos en las elecciones? La administración pública, los gobernadores civiles, los alcaldes y los jueces municipales. Unas veces trabajaban para los conservadores o se cambiaban los que había que cambiar para que trabajaran para los conservadores y otras veces para los liberales. ¿Cuál es esa otra vía que se abrió camino
aunque siempre pensamos en la revolución bolchevique amenazando Europa, etcétera, cosa que era cierta, pues, desde luego, que se abrió camino en el Benelux y en los países escandinavos. A mí me parece muy significativo esto. Bueno, tanto en los Países Bajos como en Dinamarca, estamos hablando de monarquías absolutas hasta las revoluciones de 1848, que no afectaron a esos países. Pero el caso es que Federico VII de Dinamarca, por un lado, y Guillermo II de los Países Bajos, por otro, en ese momento revolucionario dijo, bueno, hemos terminado con un absolutismo, pasamos al régimen constitucional. El rey Carlos XV de Suecia, en 1866, eliminó la Constitución estamental y pasó a organizar otra representativa en términos de libertades individuales. Pero entonces España ya tenía bastante mili, si ustedes me permiten la expresión, en el gobierno constitucional. Noruega solo fue independiente en 1905, pero era un país constitucional claramente ya desde los años 80. En Bélgica y en los Países Bajos u Holanda, la mecánica fue la de la competencia entre socialistas y católicos. Ellos fueron los que montaron los grandes partidos modernos, movilizaron un sufragio cada vez más amplio hasta llegar a imponer el sufragio universal y los que, en definitiva, organizaron la democracia, con un partido liberal en el centro, haciendo de partido bisagra, podríamos decir, pero también de partido moderador. En todos estos países había representación proporcional, o sea que hacía mucha falta el compromiso, el acuerdo y la negociación, ¿no? El modelo en los países escandinavos fue diferente. Consistió en lo siguiente. Hubo una alianza entre los liberales y unos partidos socialistas crecientes en envergadura que fueron avanzando en la ampliación del sufragio, el fortalecimiento de la Cámara Baja en el Parlamento frente a senados que eran superestamentales y supernobiliarios, ¿no? A veces en Suecia con 100 votos, un elector al Senado, hasta 100. Esto ni en Inglaterra podía ser posible, ¿no? Antes del sufragio igual, directo y secreto que se implantó en el año 19. Y este avance también apuntó a ir perfilando cada vez más a un jefe de gobierno, un presidente del gobierno, para ir neutralizando la figura real. Como no podemos dar más detalles de esta cuestión, lo que sí me parece muy importante es señalar que el modelo de transformación política, que en España seguía extremadamente condicionado por el arquetipo de la Revolución Francesa, el arquetipo de la radicalidad, el arquetipo de la ruptura, el arquetipo de la refundación de todo nuevo desde ahora mismo, eso en estos países no ejerció la menor influencia. Y todos, por el contrario, utilizaron la vía de la legitimación a través de la corona y de la monarquía. Yo no he puesto, en fin, las maquinitas, pero hay una foto que yo creo que habla por toda la conferencia, de Hjalmar Branting, líder del Partido Socialdemócrata sueco, vestido de levita, con su chistera en el antebrazo derecho, delante del rey Gustavo V, que está también de chistera, la chistera la tiene puesta, y de levita, así en una actitud más, digamos, desenfadada. Y claro, uno piensa que esa foto en España hubiera sido imposible, pero no porque Alfonso XIII no hubiera querido retratarse con Pablo Iglesias, sino porque a Pablo Iglesias hubieran tenido que arrancar, no sé lo que hubieran tenido que arrancar, para que semejante cosa fuera posible. No solamente eso, estos partidos que avanzaron tanto fueron vanguardia de la lucha contra la Revolución Rusa y el bolchevismo y sentaron inequívocamente la premisa de que sin democracia no podía haber socialismo y que todo socialismo que no estuviera filtrado y organizado por una democracia pluralista parlamentaria no era de recibo y que a esos efectos la corona no era ningún obstáculo, aunque todos eran partidos teóricamente republicanos. Bueno, pues si vamos al caso de España y decimos qué teníamos en política obrera, pues yo no daré muchos detalles porque todos tenemos derecho a dormir bien esta noche, pero el panorama no se parece en absoluto. Por un lado, no hay que olvidar la sombra que ejercía sobre la democratización en España un sindicalismo revolucionario que abominaba de las urnas y del voto, como la manifestación más repugnante de la corrupción burguesa, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, que se crea en 1879, se crea en esa cosmovisión
Y estuvo siempre muy condicionado por el complejo de inferioridad de unos sindicalistas y anarquistas que le llamaban adormideras, traidores, reformistas, etc., cosas que en realidad no eran. Se limitaban a decir que ellos defendían la política como instrumento al servicio de un sindicato que era la UGT, y a sus ojos no era simplemente un sindicato, era el anticipo de la nueva sociedad, que devoraría al Estado, devoraría a la burguesía y a todas las clases y nos organizaría a todos como trabajadores dentro de ese sindicato. Por lo tanto, no era un partido que tuviera una conciencia política, una valoración del Estado y de la democracia comparable al que tenían los socialdemócratas escandinavos o los socialistas belgas, por ejemplo, o holandeses. Y, por otra parte, era un partido que tampoco se destacaba por su brillantez teórica en términos marxistas, pero sí era un partido muy radical en términos morales. El partido del PSOE era el partido de la gente honrada, de la gente trabajadora, de la gente explotada, de la gente que sufría. El lenguaje religioso es extremadamente habitual en su argumentación. Y todo lo que no era trabajadores y todo lo que no eran intelectuales apoyando a esos obreros conscientes era corrupción, era decadencia, era, en fin, impresentable. Ellos se tiraron 30 años negándose a cualquier alianza con los republicanos, por lo tanto, 30 años sin ningún diputado en el Congreso. Esto sí que es una anomalía a escala europea realmente espectacular, porque claro, en el año 15, en el año 17, los diputados socialistas se cuentan por decenas, si no alguna centena, ¿no? Esa es una anomalía. Pero además de eso, luego, con el Maura no y toda la movilización ante Maura, se pasaron a la conjunción, o montaron la conjunción republicano-socialista, asumieron toda la retórica del republicanismo español, que era el que tenía el discurso antisistema por excelencia, aunque ellos eran más consecuentes y más puros y más auténticos que cualquier republicano, por descontado. Y además se montaron una especie de película, por así decir, de que Alfonso XIII era germanófilo, los partidos constitucionales de la monarquía eran germanófilos todos, y que cuando ganaron los aliados, pues iban a barrer con el régimen español de un modo u otro. Y ese fue un estímulo muy grande en su movilización en el año 17 con la huelga general del mes de agosto, que fue un notorio fracaso. ¿Qué pasó? Pues que claro, de todo eso no hubo nada. Pero inmediatamente tomó el relevo el impacto de la Revolución Rusa. Los de la CNT, constituida en 1911, adoptaron una actitud durísima, los declararon amarillos. La CNT, en un ejercicio de no sé cómo llamarlo, de locura estratégica, doctrinal, se apuntaron a la Tercera Internacional, empezaron a invadir los territorios de implantación socialista, los socialistas se parapetaron en un maximalismo ortodoxo, estricto, radical, de viva la dictadura del proletariado, negociaron la entrada en la Tercera Internacional, cosa que no acabó de producirse porque los socialistas españoles no estaban dispuestos a dejarse gobernar por Moscú, pero todo el debate democracia-socialismo que se observa en otros países europeos y que aquí se conoce porque se publican textos, etcétera, etcétera, se conoce perfectamente, no hizo el menor efecto en el Partido Socialista. El Partido Socialista jamás se planteó ningún problema con relación a la democracia y la relación entre la democracia y el socialismo. Es más, cuando Hjalmar Branting forma su primer gobierno de coalición con los liberales, en marzo de 1920, es inútil pasar las páginas del Socialista a ver qué dicen. No existe, eso no existe. Lo que han hecho en Dinamarca, que es más o menos parecido, o en Noruega, o en Bélgica, bueno, del Verde, Branting, todos estos son los de la Segunda Internacional. No son monstruos como Eber y Noske, que han llevado la lucha contra el espartaquismo, porque el Partido Socialista solo ve el martirio de Rosa Luxemburgo y de Wilhelm Liebknecht. No me acuerdo ahora el nombre. El caso es que el Partido Socialista, por resumirles a ustedes, yo me quedé bastante impresionado, porque no me lo imaginaba. Pero en el diario de las sesiones, en un debate del 10 de noviembre de 1921, Besteiro, que como Prieto y de los Ríos eran pues, de una agresividad tremenda con las políticas de la monarquía, de la restauración de sus gobiernos, etcétera, etcétera, dijo lo siguiente: España en poco tiempo ha caído tan bajo que realmente yo creo que no se salva
sin un gran esfuerzo. Vale. Ese esfuerzo probablemente tendrá que ser cruento, supondrá quizá una guerra civil, y yo, en el fondo de mi alma, digo que antes de que España se consuma en esa postración, deseo la guerra. Yo creo que es mejor y más piadoso no decir absolutamente nada más sobre estas palabras, que especialmente para el interesado fueron especialmente trágicas. Bueno, pues con todo esto yo lo que he querido es que ustedes se hagan una idea de qué panorama político tenía por delante don Alfonso XIII. Porque claro, la imagen habitual es la de un rey muy político, que pone, que quita, que intriga, que hace, que deshace, que mangonea por aquí, mangonea por allá, como si aquello fuera una especie de happening, ¿no?, de party, en fin, una cosa divertida, entretenida. Piensen ustedes además que es un joven de 16 años que tiene que hablar y tratar con políticos que de media le llevan 20 años por lo menos, ¿no? Y lógicamente yo cuando me atengo a los hechos, ¿qué es lo que veo? Pues algo que en parte se parece bastante a lo de su abuela Isabel II. Es decir, Alfonso XIII se avino a todo y gobernó con todos. Miren ustedes, gobernó, nada más empezar, todavía estaba Sagasta, que le trató con mucho cariño, porque claro, le veía como pues un chaval. Y en fin, en el caso de Sagasta no había problemas con la monarquía, ya han visto ustedes lo que dice sobre la restauración. Gobernó con Segismundo Moret, gobernó, que venía del Partido Demócrata del sexenio, gobernó con Eugenio Montero Ríos, que venía del partido de la ala izquierda del Partido Progresista, gobernó con dos figuras menores como el Marqués de la Vega de Armijo y gobernó con el general López Domínguez, pariente del general Serrano, que había sido regente del reino y encabezaba la llamada izquierda liberal. Gobernó con García Prieto, líder del partido llamado Demócrata, heredero de Montero Ríos, y gobernó con Romanones, heredero de los liberales o demócratas de Moret. En el caso de los conservadores, el rey gobernó con Silvela, gobernó con Dato, gobernó con Sánchez de Toca, gobernó con Allende Salazar, gobernó con Sánchez Guerra. Es decir, que el rey no le puso la proa a nadie, no vetó a nadie. Y la idea esta de que el rey dividía para manejar y dividir a los partidos, a mí me parece por completo inconsistente por una razón, porque todos los elementos de conflicto y de pleito en los partidos existían desde mucho antes de que el rey empezara a reinar, hubiera empezado a reinar. Y además eran cuestiones tan graves que, en fin, había tenido que ser el rey de una frivolidad absolutamente enloquecida para dedicarse a fomentarlas. Lo que vemos, por el contrario, es que él estaba encantado con Canalejas porque significaba la unidad de los liberales. Después de Sagasta, los 2 años de Canalejas fueron el único momento en que los liberales tuvieron un solo líder y trataron de tener un programa bien perfilado. De la misma manera, ¿por qué se encontraba a gusto con Dato? Entre otras cosas, porque Dato luchaba por mantener la unidad del Partido Conservador y la conciliación con los liberales. Es decir, yo creo que en lo esencial el rey se atuvo, porque no tenía alternativa, al modelo original de la restauración que había funcionado durante el reinado de su madre. Y su madre con el rey tenía vara muy alta, ¿no? Si ya terminando decimos, refiriéndonos a la gran investigación de los 2 grandes autores que han aportado más sobre el reinado y sobre la figura de Alfonso XIII, que han sido Javier Tusell y don Carlos Seco Serrano. Cogemos el libro de Tusell que hace la radiografía del golpe de Estado de Primo de Rivera. Ahí está. Es decir, el rey advirtió a la concentración, se está tramando algo, tenedlo en cuenta, pensad que hay que tomar medidas. La concentración fue la inanidad absoluta frente al riesgo de conspiración. Al rey se le amenazó. O sea, Primo de Rivera le dijo, o tragas o te vas. No se lo dijo a las claras en un discurso público, pero hay documentos que dejan claro que efectivamente la cosa no iba en el rey se dice, por ejemplo, Shlomo Ben-Ami, otro notable historiador de la dictadura de Primo de Rivera y de los orígenes de la Segunda República, dice, hombre, pero la verdad es que solo
Primo de Rivera y el capitán general de Zaragoza estuvieron por el pronunciamiento. El resto de los capitanes generales se mantuvo silente. Sí, bueno, menos Bailey, que era capitán general de Baleares, y dijo que los militares tenían que estar en los cuarteles y si no se dejaban había que meterlos a cintarazos. Pero Bailey tenía casi 90 años y además estaba en las Baleares. Y sobre todo lo que pensó el rey. Bueno, una cosa es que no estén con Primo de Rivera y otra es que estén dispuestos a tomar medidas contra Primo de Rivera, a lo que se añadía otra consideración. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Y puesto que la concentración pues se dejó llevar, o sea, es que no se opuso a nada, pues entonces el rey transigió con la dictadura. El rey se llevó mal con Primo de Rivera, o no era desde luego su personaje favorito, como no lo podía ser tampoco Sánchez Guerra por el otro lado. Se llevó una sorpresa porque Primo de Rivera era un abandonista de Marruecos. Había planteado en su momento cambiar Ceuta por Gibraltar y pensaba que el tener posesiones españolas en la costa africana debilitaba y estropeaba la defensa nacional española y que eso era un lastre de que había que desprenderse. Le cogieron por banda los africanistas, los militares africanistas, y le acabaron convenciendo de que lo que había que hacer era de una vez ocupar militarmente el protectorado y luego ya se vería. Entonces el rey, ya digo, se sorprendió con eso. Él posiblemente pensaba que tal vez en la dictadura habría modo de reconstruir el régimen constitucional sobre bases más sólidas o más operativas o más estables. Bueno, entre Primo de Rivera y Sánchez Guerra esa posibilidad era nula, cero. Pero claro, ¿qué pasó? Que el éxito de 1925 con el desembarco de Alhucemas a Primo de Rivera le subió la moral y decidió afianzarse, abrir un proceso constituyente a su estilo, la Asamblea Nacional del año 27, y ya en el año 26 había ya rupturas dificilísimas. Alba se había ido a Francia desde el primer momento y había roto con el rey. Sánchez Guerra pues no se le ocurrió otra cosa que un pronunciamiento estilo 19. En el año 26 también rompió con el rey. Alcalá Zamora también rompió con el rey. La verdad es que el grueso de la clase política constitucional de la monarquía se mantuvo junto al rey hasta el último momento. Pero eso sí, ¿qué se encuentra Alfonso XIII en el año 30? Una derecha cada vez más convencida de que el autoritarismo y el corporativismo son la solución, que el liberalismo es un fracaso y que hay que deshacerse de él, unos monárquicos constitucionales que no acaban de ser capaces de decir tenemos un proyecto de democracia mejor y más atractivo que el de los republicanos, y una conjunción republicano-socialista que ha resucitado gracias a Primo de Rivera. Los republicanos eran 0 en el año 20, en el año 21. Tengan en cuenta ustedes que gracias a la ayuda de gobernación el número de diputados de izquierda en las Cortes de la monarquía pues eran 40 y tantos en los buenos tiempos, que las izquierdas solo presentaban candidatos, en fin, aquí hay un especialista que lo sabe muy bien, como en un 30% de los casos en los mejores momentos, ¿no? Pero vino el subidón alimentado por la parálisis de las fuerzas constitucionales de la monarquía y por el desprestigio que le cayó encima con el propio desprestigio de Primo de Rivera. Yo en este sentido creo que lo mejor para que ustedes lo fijen, a mí por lo menos siempre me ha parecido útil, es recordar las opiniones del nieto sobre el abuelo. Ustedes saben que don Juan Carlos siempre ha dicho que él en el 30 hubiera resistido. Entre otras cosas porque todavía no se han contado los votos de aquellas elecciones del 12 de abril del 31, no se han contado, pero ganaron los monárquicos. Claro, yo no sé si esa resistencia hubiera sido muy posible, pero eso es lo que ha dicho don Juan Carlos más de una vez. Y de la misma manera ustedes saben aquella comentario que hizo sobre el paralelismo 23F y su cuñado Constantino II de Grecia cuando el golpe de los coroneles en 1967. Don Juan Carlos dijo aquello de yo no me dejo. Entonces ahí tienen ustedes las dos actitudes que yo creo que resumen muy bien estas líneas de don Julián Marías. Dice: la época de la Restauración prefirió no enfrentarse con los problemas más graves o hacerlo solo cuando no había más remedio y con medidas provisionales y parciales destinadas a paliarlos o aplazarlos sin atreverse a un planteamiento complejo, innovador
y evidentemente arriesgado. Efectivamente era muy arriesgado. No se corrió el riesgo, no se tuvo esa decisión, yo creo que ni por parte de don Alfonso ni por parte de los políticos constitucionales de la monarquía, y el no arriesgarse, el no apostar, que hubiera podido conllevar también una derrota, acabó trayendo el debilitamiento y la marginación, porque la República no vino como resultado de un proceso legítimo, legal, vino porque las autoridades pues abandonaron sus puestos. No tienen ustedes más que leer Por qué cayó Alfonso XIII, cómo cuenta, no, así cayó Alfonso XIII de Miguel Maura, cómo cuenta su entrada en el Ministerio de la Gobernación. Entró por la cara, porque además los Fernando de los Ríos, los Azañas y tal, no se atrevían, ¿no? Y él cogió, entró por la puerta y se acabó la contemplación. Yo ya sé que estoy abusando un momento, pero es que tendría que decírselo, sobre todo por la relevancia que tiene en la actualidad, ¿no? Que es la lucha entre la memoria y la historia. Aquí hay además dos excelentes historiadores que nos han hecho una demostración magnífica, don Manuel Álvarez Tardío y don Roberto Villa, de lo que es la historia, con su trabajo de investigación sobre las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936, frente a la memoria, en el sentido que ha adquirido ese concepto en los últimos años. Hay una frase de Maura que a mí me parece fantástica, que dice, para que vean ustedes este contraste: aquel año 1873, el de la Primera República, fue un año tal que si hubieran quedado vivos los testigos presenciales, con ellos solos, mudos, sin que nada dijeran, estaría perpetuamente preservada la nación de nuevos trastornos. Bueno, pues en el año 30, hacía más de 50 años que estos trastornos habían tenido lugar, del 68 al 73. Y ustedes ven las caras del 14 de abril, todos felicidad, todo es satisfacción, no se ha marchado, le hemos echado, la niña, el advenimiento, la república, el cambio de época. Se había conseguido que el arquetipo revolucionario, digamos en última instancia francés, que había fracasado en España con el trienio, con el bienio, con el sexenio, con la Primera República, volviera otra vez a ponerse en marcha. Y yo creo que si vemos las caras, o hubiéramos podido ver las caras de la gente en febrero del 36 o en abril del 36 o no digamos en abril del 39, pues las palabras de Maura habrían sido completamente exactas. Es decir, es fundamental mantener la memoria de lo que funciona y de lo que no funciona, de lo que es coherente y de lo que no es coherente. Porque vinieron, y con esto termino, diciendo que venían a por la monarquía y a por la dinastía en nombre de la libertad, y luego fueron a por la libertad en nombre de la revolución. Y al final lo que se acabó imponiendo fue la contrarrevolución, una profecía que también hay que apuntarle a alguien que contribuyó mucho a que las cosas fueran mal, como fue Antonio Maura. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta apasionante conferencia. Creo que muchos hemos aprendido muchas cosas y, en fin, para reflexionar largamente. Quiero darles las gracias por esta asistencia verdaderamente masiva. Tenemos lleno todos los espacios, incluido el Salón de Reyes, y hay personas que no pudieron entrar. Se lo agradezco mucho en nombre de toda la Academia, y agradecer tanto a la Fundación Banco Santander como a Patrimonio el ciclo, la posibilidad de este ciclo. Aconsejar, si me lo permiten, que no dejen de ver, los que no lo han visto, la exposición en Palacio Real, que merece mucho la pena. Y nada, publicaremos en la página web las siguientes conferencias. La inmediata
va a ser, quizá la más señalada es la que habrá en el mes de junio con la Corona de Aragón. Un magnífico ciclo, también muy necesario en este momento, y que agradecemos al patrocinio de la Fundación Rafael del Pino, que están aquí con nosotros. Pero en el intermedio hay también otros ciclos muy interesantes, uno de Historia de las Ideas, que precisamente nos toca hablar en la Fundación BBVA, pero es la academia quien lo organiza, en la segunda mitad del 18, precisamente sobre las revoluciones y sobre ese cambio en la segunda mitad del siglo que prefigura lo que será el 19 en general. También habrá un ciclo importante en el 27 aniversario, me parece que es, de Sagunto y de Aníbal. Aníbal y Sagunto se llamará. Será un ciclo de 3-4 conferencias dirigido por don Luis Agustín y también con el patrocinio de la Fundación Mutua Madrileña. Tenemos para la segunda parte todavía más ciclos que estoy segura que les encantará, como grandes académicos, como sobre todo un largo que haremos en 2 partes sobre Magallanes y Elcano. En este momento es una cuestión que creo que todos los ciudadanos, por las cartas que recibimos, están preocupados con ellos, o por lo menos inquietos, e intentaremos dar respuesta en varios renglones diferentes. Uno de ellos será estos ciclos de conferencia. Así que muchísimas gracias por esta asistencia, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y muchas gracias de nuevo. Gracias.